Por eso es que hoy quiero hablar y quiero compartir con usted algo, una enseñanza, una palabra que se llama desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Mire, el carácter de Cristo tiene que ver con esto. Jesús nunca se salió de la voluntad del Padre. Inclusive en los momentos más difíciles de su vida, cuando todos lo dejaron, cuando lo crucificaron, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor siempre quiso hacer la voluntad del Padre. El Señor siempre tuvo claro cuál era su propósito en Dios. Por eso cuando tú tienes claro cuál es tu propósito en Dios, tú no permites que nada te saque de ese propósito. Ni personas, ni relaciones, ni dinero, ni lo material, ni trabajo, ni nada. Por eso Pablo declaró en Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro. Usted puede leerlo luego, Juan 8:32 en adelante. Él empieza diciendo: somos más que vencedores. Pero a la conclusión de ese capítulo, Pablo llega diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que significa. Usted, mire, nosotros vamos de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que vamos de vuelta. ¿Qué significa esto? Vamos regresando a nuestros orígenes, a nuestros principios, hermanos. Nosotros tenemos que tomar nuevamente, la iglesia debe tomar nuevamente la posición, y la iglesia debe caminar en el propósito de Dios para el cual Dios creó la iglesia. La iglesia no fue un invento humano, hermano, como alguna gente cree, por eso la volvieron organización. La iglesia es un organismo vivo. Por eso Pablo declara que usted y yo somos como un edificio, pero edificado con piedras vivas. Pero en algunos círculos cristianos la iglesia se convirtió en una organización, y por eso se reemplazó al Espíritu Santo. Y por eso se reemplazó la revelación de la palabra de Dios con dogmas y con doctrinas humanas. Y dijo alguien, un colega, tristemente un colega dijo en estos días: pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, que la revelación está por encima de la teología. Yo le dije: me da pena, pastor, con usted, pero la revelación está por encima de cualquier teología, porque Dios es soberano. Porque no podemos encasillar a Dios, hermano. Él hace lo que quiere. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decirle: Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Cuando Dios interviene entonces en nuestra vida, hermano, nos vamos a tener que enfrentar con esto. Vamos a tener que tomar una decisión. ¿Desarrollamos el carácter de Cristo o nos quedamos tal cual somos? En Romanos capítulo 8 es donde Pablo más habla acerca de esto. Dice: porque a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos predestinó. Yo quiero decir, hermano, yo estoy aquí porque desde antes de la fundación del mundo Dios me había escogido. Yo te he hablado de un Dios corporativo, porque dice la Biblia que en Adán todos fuimos creados, y como Adán pecó, todos pecamos. Pero como Cristo vino a restaurar todas las cosas y nos dio una posición, luego todos tenemos esa posición. Para arreglar, hermano, el asunto de la posición, para arreglar, hermano, el asunto del carácter, de que estábamos alejados de Cristo, de que teníamos una identidad distorsionada o una identidad incorrecta, entonces Jesucristo vino a restaurar el orden, a dejar todas las cosas como al principio, como aquel término de la resiliencia. El Señor vino a arreglarlo todo. Entonces, cuando tú te das cuenta y cuando el propósito de Dios, mire, una persona, cualquier persona, un hombre o una mujer, a quien no le ha sido revelado el propósito de Dios a su vida, usted lo va a mirar, hermano, enfocado en cosas que no edifican su vida, buscando comida, bebida y vestido. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 6, los gentiles,
término gentil hay que entenderlo como aquellas personas que no conocen de Dios, a quienes la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, la revelación de Dios, el plan de Dios no ha sido revelado. A esa gente Dios le llama gentil, los que no conocen de Dios. Entonces Jesús dijo, los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, lo material, lo temporal. Pero antes de eso Jesús había puesto de ejemplo, mirad las aves del cielo. Si las aves del cielo que no trabajan y no guardan en graneros tienen comida, diga, tienen comida. Dijo Jesús, si las aves del cielo tienen comida, ¿cómo Dios no te va a dar comida a ti? Si ellos que no hacen, que no están enfocados en lo material lo tienen, ¿cómo Dios no va a hacer con vosotros mucho más, dice Dios? Mire, si las flores del campo tienen vestido, dice Jesús, Mateo capítulo 6, si las flores del campo tienen vestido, si los lirios del campo están vestidos, ¿usted no cree que hay un Dios poderoso que puede darle vestido a usted también? Pero nuestro enfoque es no a lo material. Nuestro enfoque tiene que ver con desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Entonces, quiero hablarle de 8 principios que nos van a llevar, mire, 8 principios que nos van a llevar a desarrollar el carácter de Cristo. Antes de ir aquí, hermano, quiero tomar algunos pasajes que hablan del carácter de Cristo. No quise ponerlos aquí todos en la pantalla para no tomar mucho tiempo, sino para poder desarrollar este mensaje. Mire, en Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. Porque esto no es algo imposible, esto no es algo fantasioso, no es algo inalcanzable, no. Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir. Cuando habla del mismo sentir, es la misma emoción, la misma emotividad. Mire, Jesús no era una persona inconmovible en cuanto a las emociones. No, usted puede ver un Jesús contento, un Jesús feliz, un Jesús alegre, pero también vemos un Jesús enojado, hermano. También vemos un Jesús que se sintió defraudado, desilusionado, se sintió traicionado, ¿sí? Pero con todo lo que Jesús sintió, nunca se desenfocó del propósito, ese es el punto. ¿Por qué? Porque en Jesús hay un sentir, y es el sentir de agradar al Padre. Yo no sé si usted está entendiendo. Por eso dice Filipenses capítulo 2. Usted puede tomar nota y leerlo completito en su casa. ¿Sí? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó, no se aferró a esa condición divina, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y estando en la semejanza de hombre, oiga, se humilló. Por eso no le ore al Señor, mire, yo cometí este error. Le voy a compartir, yo sé que esto no sale de aquí, de este círculo. Pero le voy a compartir algo, hermano. Hace años orando le decía yo a Dios, le decía, Señor, hazme humilde. Señor, quebranta mi corazón. Enséñame a ser humilde, Señor. Señor, quiero ser como tú, manso y humilde. Yo me oraba así con lágrimas en mis ojos. Cada noche que llegaba de la iglesia me arrodillaba al pie de la cama a orarle hacia Dios. Y pasados creo que casi 2 años, el Señor empezó a trabajar en esa área. Y fue un momento, hermano, en que ministerialmente he subido como palmera y caí como coco. Pero Dios tenía un propósito para revelar a mi vida. Y era responder mi oración que había hecho. Señor, enséñame a ser humilde. Porque a veces oramos, hermano, quiero hablarle de esto, mire. A veces oramos y usted no sabe lo que está pidiendo. Porque es parte, hermano, de un desarrollo, de un crecimiento. El llevar, hermano, a la renuncia, uno mismo entrega. Mire, cuando tú voluntariamente no entregas, cuando tú voluntariamente no te sometes, hermano, las circunstancias de la vida te obligarán ante la voluntad de Dios.
Entonces, dice que Jesús, en quien hay el sentir de Dios, el sentir de obedecer a Dios, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Mire, la obediencia a Jesús le costó la muerte. Por eso hay otro verso que dice, hermanos, nosotros no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque hay mucho cristianismo light. ¿Sí? Hoy hay mucha gente que no habla evangelísticamente, sino evangelásticamente. ¿Sí? Hoy hay mucho, como he dicho siempre, hay muchos mensajes motivadores, hay muchos mensajes que se han limitado a tocar el alma, el sentir de la persona. A decirle, usted es un campeón, usted es un vencedor, pero no le hablan de moldear el carácter de Cristo. Pues escuche, si usted no es moldeado conforme al carácter de Cristo, el campeón que está en ti no se va a despertar. Porque hay que moldear nuestro carácter, y para moldear nuestro carácter, hermano, debemos someternos a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Por eso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Potestad es poder. Pero si no doblegamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para desarrollar el carácter de Cristo, hermano, no vamos a poder. Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice así. ¿Quieren leerlo la iglesia, por favor, fuerte? ¿Pueden leerlo? Mire, hay algunos componentes en este versículo que hablan del carácter. Usted sabe que nuestro carácter, quien es usted como persona, cuando hablo de carácter hablo de comportamiento, ¿sí?, de conducta, todo lo que usted hace, cómo usted se expresa, cómo usted dice, cómo usted habla, cómo usted desarrolla su vida, habla de su carácter. Por eso es que la palabra aquí nos dice, no te conformes a este mundo. ¿Cuántos de ustedes se han conformado a este mundo? ¿Sabe cómo usted se da cuenta si se ha conformado a este mundo? Porque frente a las circunstancias de la vida, y sobre todo, escuche, sobre todo frente a Dios y a la palabra de Dios, usted es el mismo que la misma gente del mundo. Usted no ama a Dios, Dios no es su prioridad, usted no se esfuerza por buscar a Dios. Usted vive enfocado y vive atrancado y detenido en los mismos problemas de hace 10 años, no ha podido superarlo. Porque usted se conformó. Hay gente que puede decir, es que yo quise hacer más con mi vida, pero no lo haces, no haces nada por avanzar. Pastor, es que yo quisiera hacer esto, yo quisiera tener lo otro, yo quisiera avanzar, pero si usted se ha conformado, usted está ahí detenido, usted no ha tenido una transformación de la mente. Su carácter se ha quedado allí en el carácter del viejo hombre, en la personalidad corrupta del hombre sin Dios, de la mujer sin Dios. Entonces Pablo le habla aquí a la iglesia, Pablo nos habla y dice, no te conformes, porque el conformismo tiene que ver con la mediocridad. El conformismo y la mediocridad son casi parecidos. Cuando usted se ha conformado con algo, usted ya no avanza, usted se conformó. Cuando usted se conformó con algo, su mente se cansó. Cuando usted se conformó con algo, usted ya encasilló a Dios. Usted dice, Dios ya no lo puede hacer. Hasta aquí llega Dios, pero de ahí para allá ya no. Se conformó. Se conformó significa que usted tomó un molde y lo volvió parte de su propia vida. Mire, hay algunos de ustedes, y quiero decirles, hay algunos de ustedes, hermanos, que tienen unas rutinas diarias que hablan del conformismo que usted tiene hacia Dios, rutinas diarias espirituales, malas, de conformismo. Y cuando, hermano, tú te enfrentas a un rompimiento, a salir de ese conformismo, y como tienes que entregar, como tienes que cambiar cosas de tu vida, tú no quieres, porque te has conformado.
Y entonces te duele, es verdaderamente un desafío, porque estás tan acostumbrado a lo que has desarrollado durante 5, 10 y quién sabe más años, que cuando escuchas una palabra como esta podrás decir, no, pero yo no necesito eso, de pronto es para los líderes. ¿Aló? O eso ya es para la gente que sabe más de Dios. Dígale que está al lado, me parece que nos están hablando en esta mañana. Mire, en la Biblia literalmente no dice que alguien dijo, no, así no mande. Pero hay historias que nos hablan de gente que sabe. Historias que nos hablan de gente que sabe. Con ese pensamiento que por eso no avanzaron. Es más, hermano, no gente que tenía ese pensamiento, sino que gente se había amoldado a un pasado. Escúcheme. Este no sea su caso, hermano. Gente que se acostumbró a una vieja manera de vivir, que cuando Dios los sacó por poder a una nueva manera de vivir, no se acomodaron nunca a la vida de Dios, sino que, aunque ellos, escúcheme, físicamente ellos estaban en el Shekinah de Dios, caminando bajo la nube de Dios, su mente y su alma se quedaron en el pasado. Pero ellos veían la gloria de Dios, ellos miraban la gloria de Dios, la nube de Dios estaba sobre ellos, pero su mente y su corazón se habían quedado en Egipto. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que usted puede estar en la iglesia, que usted puede cargar una Biblia, que usted puede venir a cantar, a alabar, a hacer todo lo que quiera, pero su mente y su corazón vienen allá en el pasado. Usted está allá en el pasado porque usted se conformó a este siglo. La palabra siglo también significa mundo. La palabra siglo también significa un tiempo. La palabra siglo significa una temporada. Usted sabe que un siglo es una medida de tiempo. Cuando se habla de que no te conformes a este siglo, lo que el Señor está diciendo es que deja el pasado atrás. ¿Cuánta gente hay hoy en este presente perfecto que están aún sufriendo por su pasado? ¿Cuánta gente hay que viene a la iglesia y están pensando en la olla, en el vestido, en el botón que se les salió, en tantas cosas, hermano? De ayer, solo de ayer. Pero si usted regresa unos años atrás, hay mucha gente que todavía, hermano, está con su mente y su corazón pensando en su pasado malo, no han superado el pasado, tienen ataduras porque se han conformado a esa temporada, a ese instante de tiempo que vivieron. Pero el Señor aquí dice, no te conformes a ese momento de tiempo. Hay gente que se acostumbra a hacer las mismas cosas. Mire, el costumbrismo es un enemigo tremendo del crecimiento espiritual. Cuando usted se ha acostumbrado, usted piensa que ya lo sabe todo. Nicodemo. Y como piensa que ya lo sabe todo, pues es tan atrevido que se atreve a enseñar a otros. Y ya no recibe nada de nadie, hermano, porque ya se conformó, ya a mí no me cabe más conocimiento. Por eso Jesús dijo, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, el vino nuevo va a romper el odre, y el vino se va a regar y el odre se va a romper. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Usted sabe que cuando Jesús vino, Él no escogió, Él no tomó discípulos de los fariseos. Jesús no tomó discípulos de Nicodemo, Jesús no tomó discípulos de los saduceos, Jesús se fue a orar toda la noche hasta la madrugada. Y entonces escogió los discípulos. Mire, ni tan siquiera Jesús escogió discípulos de Juan. Los discípulos que eran de Juan y que luego siguieron a Jesús, los siguieron por revelación. Lea el capítulo 2 de Juan y se dará cuenta. Ellos siguieron a Jesús porque ellos vieron algo en Jesús cuando se quedaron una noche con Jesús. Y luego fueron y llamaron a otro, le dijeron a Natanael, mira, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés. ¿No será este Cristo? Por revelación siguieron a Jesús. Entonces, mire, cuando usted se ha conformado a la temporada mala, mire, usted sabe que hay gente que se ha conformado o se ha acostumbrado a perder siempre.
Y entonces, una pérdida más no me afecta. Hay gente que está acostumbrado a que se aprovechen de usted. ¿Por qué? Por la mentalidad. Todo el mundo lo manda, todo el mundo lo, ¿cómo se dice? Lo manipula, todo el mundo le dice cosas y usted... Hay gente que está acostumbrado a eso. Pero el Señor aquí nos está hablando y nos dice, no te conformes a ese tiempo. Y aquí viene el empezar a desarrollar el carácter. Sino transformaos por medio de la renovación. Renovación, diga renovar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría renovar cosas en su casa? No, levante su mano, renovar. ¿Sí? No mandar a parchar, tercera remontada a los zapatos, no, eso no es renovar. No, renovar, ya renovar. Renovar es dejar nuevo algo, no parchado. Hay una diferencia. Jesús también dijo, nadie pone un parche, un remiendo viejo en un vestido nuevo. Eso no es renovar, eso es parchar. Escuche, renovar es lo que hacen los restauradores. Los restauradores toman la misma materia prima y la dejan como nueva. Y entonces, ay Señor, cámbiame. No, lo que hay que pedir es, Señor, renueva mi entendimiento. Renueva mis fuerzas. Cuando usted lee las oraciones de David en los Salmos, él decía, Señor, renueva. Creo que es en el Salmo 51, en el 32. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. O sea, renueva mi carácter. Espíritu es carácter. Y entonces algunos de ustedes necesitan que su carácter sea renovado. ¿Por qué, pastor? Porque se han conformado a la vida que les tocó. Y como esta es la vida que me tocó, no hacen nadita para cambiarla. ¿Aló? No hacen nada para cambiarla. No hacen nada por cambiar tu economía, no hacen, inclusive no hacen nada ni por arreglarse. Porque pues ya el Señor me hizo así. Yo tuve un profesor que diría como, ¿cuánto me diría? Creo que unos 55 medía. La primera vez que lo conocimos, él hablaba de lo siguiente, decía, yo siempre me peleé con mis papás porque me hicieron pequeño, porque tuve muchos problemas. Y yo les reclamaba a mis papás porque me hicieron pequeño, decía el profesor. Y una de las cosas, como nadie lo conocíamos, cuando se paraba delante era pequeñito, hermano bajito, unos 55 creo que dijo. Y estábamos toda la clase, ¿verdad? Y cuando llegó el profesor, y era el profesor de Antiguo Testamento, y llegó y dijo, les voy a decir algo, espero que no se escandalicen. Es que yo para dictar este curso necesito un cajón de cerveza. Todo el mundo. Entonces, le trajeron el cajón, ya estaba todo arreglado, le trajeron el cajón de cerveza vacío y era para subirse encima. Por eso decía que necesitaba un cajón de cerveza. Es que era muy bajito. Entonces hay que renovar el entendimiento. Mire, cuando uno no ha sido renovado el entendimiento, la Biblia dice, para los corruptos todo es corrupto, pero para los puros todo es puro. ¿Por qué para los corrompidos todas las cosas, nada les es puro? Porque su mente está corrompida. Usted anda viendo demonios en todo lado, usted ve demonios en la gente, demonios en los zapatos de la gente, demonios en el peinado de la gente, mejor dicho, en toda parte hay demonios. Y hoy hay un problema con la iglesia, hermano, que en algunas iglesias más se sabe de demonios que de Dios. Hasta tienen lista de demonios, hermano. ¿Aló? Y no saben los 7 nombres del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero sí saben los nombres de los demonios, de todo eso. No, es porque cuando la gente se ha conformado, hermano, y empieza a pensar que todo lo saben, todo lo conocen, entonces no les cabe nada más. Y Jesús habló en muchos pasajes de lo mismo, de cambiar la mentalidad, de transformar el entendimiento. Escuche, porque si no transformamos el entendimiento, si no nos renovamos, escúcheme por favor, si usted no desecha los pensamientos viejos que le están haciendo daño
y que usted sabe que no lo dejan cumplir el propósito, esos hay que desecharlos, esos hay que sacarlos. Saque de su mente, de su corazón lo viejo, lo que le estorba, lo que es impedimento para usted, lo que lo tiene atado, atada, lo que ha echado a perder sus hijos, su familia y su economía. Eso hay que echarlo fuera. Lo que no te ha servido, las estrategias que tienes viejas. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levante su mano, por favor. Eso, la estrategia para enamorarse ya no sirve. Eso ya no. Mire, usted debe enfocarse en otra cosa, porque si no va a cometer los mismos errores que comete toda la gente. Se meten a la fornicación, se tienen que casar para tapar un embarazo y se tiraron la vida. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Por qué? ¿Por qué la gente todo lo hace así? Porque se conformaron al mundo, dicen, hablando de la fornicación, ¿no? Es que como todo el mundo lo hace, ¿cuántos han oído eso? Es normal, dicen, todo el mundo lo hace porque se conformaron. Le dan nombres elegantes, ¿no? Relaciones, ¿cómo? Relaciones prematrimoniales, qué bonito se oye, ¿eh? ¿Sí? Y los hombres que andan con otras mujeres, aparte de su esposa, también le dan nombres elegantes. Infidelidad, ¿no? Y componen canciones, una aventura, es más bonita, dice. Oiga, es que el diablo siempre es así, él trata de hacer ver bonito lo que es él. Porque él se viste como ángel de luz. ¿Ves? Entonces, cuando tú te has conformado a este mundo, el pecado te es normal. Mire, hay gente que convive tanto con el pecado que luego resulta que aquello no es pecado, ya es normal. Y si tu hija o tu hijo lo hace, es normal, porque para ti es normal. Ay, papá, los vecinos lo hacen, mi tía lo hace, mi abuelo lo hace, pero la Biblia está en contra de todo desorden, toda iniquidad. Pero cuando tú te conformas, a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. ¿Alguien está aquí? Entonces ve por qué hay que renovar el entendimiento. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa la renovación del entendimiento? Escuche. Es renovar la manera, apunte esto si quiere, esto es importante. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Significa renovar la manera como nosotros racionamos las circunstancias de la vida. En otras palabras, lo voy a decir en otras palabras, lo voy a decir en español. Es la forma como usted ve las circunstancias de la vida. Eso es renovar el entendimiento, cómo yo entiendo la vida. Cómo usted entiende su economía, cómo usted entiende su familia, cómo usted entiende sus relaciones, cómo usted entiende las cosas que emprende. Eso es renovar el entendimiento. ¿Cuántos saben hacer cuentas aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos saben hacer cuentas que manejan su dinero? Fíjate, porque hay gente que dice, no me alcanza la plata. ¿A cuánto les ha pasado? No me respondo. Eso. Si usted dice, no, es que no me alcanza, aquí está la clave. Renueve el entendimiento para que le alcance. Pero ¿por qué si oro, si hago, si brinco, si pataleo en la iglesia y digo, renueve el entendimiento, hermano? Aquí dice, ¿para qué? Diga, ¿para qué? ¿Para qué? Nos habla de propósito. Cuando usted pregunta, ¿sí?, ¿para qué? Usted está demandando una razón del propósito de aquello. ¿Tiene que entender? Todas las cosas tienen un porqué. Se habla de diseño, porque se hizo así. Y todas las cosas tienen un para qué. ¿Para qué sirve? Aquí dice, ¿para qué necesitamos renovar el entendimiento? Para que comprobéis. Esto habla de testimonio entonces. Comprobar significa tocar. Comprobar significa que lo intangible se vuelve tangible.
Comprobar significa que para el caso práctico de la iglesia, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros declaramos, lo que hemos recibido en nuestro corazón, sea una evidencia del poder de Dios en nuestra vida diaria. Eso significa el testimonio de Dios en mi vida. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la actitud es determinante para avanzar. Coloque esto en su mente y en su corazón. La actitud suya frente a la vida. La actitud nuestra de cada uno frente a Dios primeramente. La actitud nuestra va a determinar si avanzamos, si nos estancamos, si retrocedemos en el desarrollo del propósito. Algunos a esto de propósito le llaman plan de vida o perspectiva de vida. Pero yo quiero usar un término más bíblico, propósito. Porque todos hemos sido llamados con un propósito. La Biblia dice que el propósito en Dios se va a manifestar en este tiempo. Para el desarrollo del propósito de la visión personal y de la visión colectiva. Usted sabe que en esta congregación compartimos una visión. ¿Sí? Tenemos una visión colectiva, una visión de cuerpo. Eso hay que entender. Porque aquí no hay ruedas sueltas, casa sola, como se llama. No. Aquí somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son del cuerpo? Y como cuerpo, entonces tenemos una visión corporativa, una visión colectiva. Nos entendemos como miembros los unos de los otros. Que cuando uno goza, los otros gozan. Que cuando uno llora, los otros lloran. Eso es una visión de cuerpo, una visión colectiva, una visión compartida. Entonces, avanzando, hermano, quiero hablarle de esto, mire. Nosotros podemos alcanzar un alto nivel de influencia. Mire, en este mundo, en el mundo en el que vivimos, nuestra influencia espiritual lo vale todo, hermano. Dice Pablo, nuestra competencia proviene del Dios. No somos competentes por nosotros mismos, dice Dios. ¿Qué significa que no somos competentes? Que si a mí o a cualquiera de los que hemos rendido nuestra vida a Cristo nos quitan a Cristo, quedamos vacíos. Por eso nuestra competencia proviene de Dios. Y cuando Dios está en mí, cuando Cristo vive en mí, ¿recuerdan que le hablé de la vida de Dios? Cuando la vida de Dios es parte de su propia vida, entonces tu influencia es poderosa. ¿Usted sabe que Jesús fue un hombre de influencia? Sí. Y los discípulos fueron de influencia. Entonces, cuando alcanzamos, o cómo alcanzamos un alto nivel de influencia, cuando adoptamos la actitud correcta en nuestra relación con Dios. ¿Cómo usted se relaciona con Dios? ¿Usted tiene vida espiritual? ¿Usted tiene vida con Dios? ¿Usted ha permitido que Dios desarrolle la paternidad en usted, el llamamiento? ¿Usted está buscando en oración que Dios revele su propósito en su vida? ¿O usted piensa que el propósito de Dios con usted solo es venirse a sentar aquí? No, yo le digo porque hasta hace unos años hay gente que pensaba. Mira, es más, yo le voy a ser sincero. Yo nací en una iglesia, yo nací en una congregación, y llevé muchos años sin saber por qué yo estaba allí. Estaba allí sentado. Y luego hubo un momento en mi vida en que me aparté. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no había sido revelado a mi corazón, entonces me aparté. Por eso hoy hay gente dispersa, están un tiempo en la iglesia y luego se van. Porque pensaron que solo era una religión, pasar el rato, pasar el momento. Algo que se puso de moda. Por eso hay gente que días están y días no están. Por eso hay gente que hoy quieren bendecir al Señor y se entregan completamente y quieren hacer tantas cosas para Dios y les dura la gasolina poco tiempo. Porque el propósito de Dios no ha sido revelado a sus corazones. Mire, a los discípulos de Jesús no les fue revelado el propósito de Cristo con ellos hasta que Jesús resucitó. ¿Por qué les digo esto? Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos volvieron todos a sus trabajos. ¿No se encontró Jesús a varios de los discípulos? ¿No los encontró pensando?
No había sido revelado el propósito de sus corazones. A otros los encontró más lejos, devolviéndose a la ciudad, a Emaús. Pero mire, Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel y poderoso que Él fue a buscarlos al camino de Emaús. Por eso la Escritura declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Levante su mano, diga conmigo: Él cumplirá su propósito. Entonces los discípulos se regresaron, algunos estaban pescando. Oiga, tan tremendo fue esto, que los del camino a Emaús, a pesar de que Jesús estaba caminando a la par con ellos, no lo conocieron. ¿Cómo tú vives 3 años y medio con alguien y luego no lo conoces? ¿Aló? Sí. ¿Cómo tú compartes los mejores 3 años y medio de tu vida con el maestro y luego no lo conoces? La Biblia dice que había sido cegado el entendimiento, ¿eh? Porque cuando no hay revelación del propósito de Dios, la gente anda ciega. La gente está en el camino, pero anda ciega. Escuche, porque Jesús dijo que esos son ciegos guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Ambos se van a quebrar las piernas si caen en un hueco. O se caen. ¿Ves? Entonces, es importante, hermano, que alcancemos un nivel de influencia basado en la revelación del propósito de Dios. Cuando usted está viviendo dentro del propósito de Dios, hermano, las cosas le resultan. Porque usted está viviendo su vida dentro del propósito de Dios. Pero cuando usted vive fuera de la presencia de Dios, fuera del propósito de Dios, usted va a tener que hacer doble o mucho más trabajo para conseguir lo que Dios ya había dicho que usted tenía en su propósito. ¿Alguien me está entendiendo eso? Quisiera leer Proverbios 23:7. ¿Puedes colocar, por favor? Proverbios 23:7. Aquí está algo sobre el carácter, hermano. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, porque cuál es en su pensamiento, tal es él. Dígale al que está al lado: tú eres el reflejo de lo que hay en tu cabeza. No, dígale una vez más: tú eres el reflejo de lo que hay en tu cabeza. Si usted tal vez duda de esto, más tarde llegue a su casa, párese frente al espejo y mírese de arriba abajo. Todo lo que usted ve al frente es el reflejo de lo que hay aquí. Porque lo que usted ve es lo que usted ha hecho de usted. Hay gente llena de inseguridad, hay gente llena de incredulidad, hay gente llena de pereza, no se esfuerzan. ¿Aló? ¿Quién hizo eso? Usted por su indisciplina. Por su falta de carácter, porque no has sido firme en tus decisiones, porque tu relación con Dios es débil. ¿Sabe que hay una sola y única cosa que es inconmovible? La palabra de Dios permanece para siempre. Si yo quiero ser una persona firme, yo tengo que desarrollar un carácter basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es firme. Mire, luego de que Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, vino a la playa, dice, y les dijo: hijitos, tenéis que comer. Y les sirvieron un pescado, dice la palabra, un pescado asado. Pero ninguno se atrevió a preguntarme: ¿tú quién eres? Porque muchos espíritus sabían que era Jesús. Lo escuchen. Luego se apareció Jesús otra vez y dice la palabra que él sopló sobre sus discípulos y les dio el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y una cosa es el Pedro antes de la resurrección de Cristo, y otra cosa es Pedro después de la resurrección. Usted es un Pedro que negó a Jesús: tú eres de los Gadareno. No, yo no soy de eso. Y empezó a insultar y a maldecir para que le creyeran, porque ese era el carácter de Pedro. Ese es el Pedro natural, el Pedro inseguro, el Pedro temeroso.
El Pedro sin carácter, débil de personalidad. Cuando unas horas antes le había dicho al Señor que es posible que me crucifiquen contigo. Parecía, ¿verdad? Pero era una fantasía, ese no era el verdadero. El verdadero Pedro es el que negó a Jesús, ese es el verdadero. Porque es el Pedro de la carne, es el Pedro humano, es el Pedro sin transformación. Aunque Jesús, escúcheme, pero lo que pasa es que Pedro no había entendido esto. Pedro, antes de ser Pedro, era Simón, hijo de Jonás. La palabra Simón significa una caña sacudida. Cuando usted no ha sido transformado en su entendimiento, usted no tiene carácter. Le dicen los amigos, vamos para allá, vamos. Le dicen los otros, vamos para acá, vamos. Usted no puede tener un carácter firme. Y aunque usted dice que ama a Dios, su familia, sus amistades, la gente que lo rodea muchas veces hace que usted cambie el amor de Dios por lo que no es correcto. Porque somos débiles de carácter. Pero ustedes luego a Pedro está predicando, lo agarraron, lo azotaron con varas, lo metieron a la cárcel y luego lo sacaron y le dijeron, no predicas más. No, Señor, yo obedezco a Dios primero antes que ustedes. ¿Alguien puede alabar a Dios? Usted ve a un Esteban apedreado, hasta la muerte le sirvió al Señor y nunca negó la palabra del Señor, nunca negó el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque era gente de carácter. Usted ve a Pablo, lo querían matar, armaron un plan, hundieron un plan para matarlo, porque predicaba Cristo. Fue a una ciudad a predicar, lo apedrearon, lo sacaron medio muerto. Pero Pablo dijo, yo tengo un propósito todavía en esta ciudad. Se sacudió el polvo, se limpió, se secó y se fue otra vez. Entró a la misma ciudad donde lo habían tratado de matar. Diga carácter. Eso es lo que nos hace falta, desarrollar el carácter de Cristo. Cuando desarrollemos el carácter de Cristo, hermano, nosotros tenemos decisiones firmes. Usted no va a tener ese espíritu, que usted será una persona de palabra. Usted va a honrar la palabra. Dígale que está al lado, hay que honrar la palabra. No hablo de eso. Jesús sea vuestro hablar, sí o no. Pero sabe, como nos hemos conformado al mundo, usted utiliza expresiones como, ¿quién sabe? Ay, me hago el esfuerzo. Mentiras, son puras mentiras. Voy a tratar. ¿Y qué pasó? Traté, pero no pude. Sí, a los que están al lado, me parece que están hablando de nosotros. Débil de carácter. Ah, pero usted puede decir, yo oro, yo tengo una Biblia. No, no. Si usted no tiene el carácter de Cristo, hermano, usted está llevado del culto. Porque la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. ¿Aló? Hasta que todos lleguemos a esa estatura. Hasta que todos vayamos creciendo. ¿Sabes por qué hay ministerios en la iglesia? Es una iglesia de ministerios. Porque los ministerios que levanta el Señor son para perfeccionarnos, para edificar, para perfeccionar a los santos, dice la palabra. ¿Sabe para qué el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista? ¿Sabe para qué? La Biblia dice, para perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionar de dónde viene? Dígalo. ¿De dónde viene la palabra perfeccionar? Es perfecto. ¿Y quién es perfecto? Entonces, ¿usted cree que es posible hacer a la perfección las cosas que hacemos o no? ¿Ves? Pero cuando usted se ha conformado, usted utiliza, escuche, usted utiliza excusas para justificar el mal proceder. Desde el principio fue así. Adán, ¿qué pasó con el Edén? ¿Qué pasó? Señor, la vieja que me diste, dijo. Ya la vi. Y vino Dios donde va, Eva, visita, ¿qué pasó? La serpiente. ¿Ves? Aarón hizo el becerro ese de oro. Y vino Moisés y le dijo, no te dejé encargado, no te dejé delegado, ¿qué pasó? El pueblo me convenció. No, la Biblia. Excusa por falta de carácter. Los hijos de Elí fornicaban con las vírgenes en la puerta del templo, hermano, y se robaban las ofrendas.
Y le dijo Dios a David, ¿qué pasó? Ay, Señor, es que estos hijos. ¿Ah? Y tremendo, hermano. David, otro también. Usted sabe que David fue un gran rey, un gran siervo de Dios, pero como padre fue un desastre. Vean la Biblia. David fracasó como papá por falta de carácter. Oiga, ¿cómo se te levanta el hijo en la casa para matarte y tú no haces nada? ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Absalón se levantó contra su papá para matarlo. ¿Y David qué hizo? Huir. David corriendo huyó de su hijo. Yo creo que aquí no hay de esa gente que los hijos lo sacan corriendo, ¿verdad? Dígale que están aquí no hay de eso. No, declárelo. Yo quiero que usted declare que aquí no hay de esa gente, hermano. Que el hijo se levanta contra el padre, hermano. ¿Por qué se levantó? Por falta de carácter, ¿ves? Sí, yo pudiera seguir, hermano, a través de todas las páginas de la Biblia mostrando ejemplos así. A Salomón, ¿quién lo desvió del propósito? La Biblia dice quién lo desvió a Salomón. Las mujeres hicieron apartar el corazón de Salomón. ¿Sabe por qué? Porque se casaba con una y decía, ay, hoy es la fiesta del ídolo tal, vamos, decía Salomón. Y se casó con otra, porque así se hacían las alianzas entre reinos, tenías que casarse con la hija del rey. Y la otra decía, ay, hoy me toca a mí, ¿qué me llevamos a abrir? Ah, Semana Santa, sí va Semana Santa, Salomón. Permítame que te pule un poco. Ay, dijo la otra, Reyes, tantos reyes, ay, vamos a Reyes. Lean la Biblia. Las mujeres hicieron apartar el corazón de Salomón. ¿Por qué? Por falta de carácter. Para llegar luego a la conclusión, vanidad de vanidades. Pero ¿cuántos años perdiste para llegar a esa conclusión? ¿Ah? Usted se ha dado cuenta, mire, si hacemos un replanteamiento, si hacemos un balance de nuestra vida hasta hoy, ¿usted se da cuenta cuánto tiempo ha perdido? En cosas infructuosas por falta de carácter. Porque el tener carácter también significa saber decir no. Pero como hay gente tan almática, a todo le dicen sí. Sí, aunque no puedas, dicen sí y luego quedas mal. ¿Aló? Dígase usted mismo, me parece que me están diciendo a mí. Falta de carácter, hermano. Ahí en Proverbios dice, porque como es el hombre aquí, tal es él. ¿Cómo es usted para los negocios? ¿Es una persona seria? ¿Es una persona de palabra? ¿Es una persona que honra la palabra? Oye, hermano, porque hay gente en estos días hay gente que dice, no, pastor, pero con cristianos no. Así me han dicho a mí. ¿Por qué? Por falta de carácter. Permítame, hermano, esto no... A veces me dice el pastor, contigo sí, pero sí es contigo. ¿Ves? Esa es la restauración que el Señor quiere hacer en nosotros, hermano, carácter. Que cuando usted diga sí, es un decreto, hermano. Usted dijo sí, y es un decreto. ¿Usted sabe qué es un decreto? ¿Sabe por qué a Daniel, cuando el rey Darío decretó echarlo al pozo de los leones, no podía volverse atrás? Porque los mismos sátrapas y los gobernantes le dijeron, es ley de Media y de Persia, que ningún decreto del rey es derogado. Hoy en la casa el papá dice una cosa, ya no tengo fe, no pasa nada. Por eso tus hijos tampoco tienen carácter. ¿Aló? Porque no honramos la palabra, hermano. Porque no hemos hecho valer la palabra que tenemos, hermanos. Tenemos que entender que hay poder en lo que decimos. Cuando usted dice algo en su casa, eso es un decreto. ¿Dónde están los reyes y sacerdotes? ¿Cuántos reyes y sacerdotes habrá aquí? Mire, el rey se conocía por los decretos justos que se emanaban de parte de él, porque el rey es la autoridad. El rey no andaba consultando a decir, voy a sacar este decreto, a ver, pueblo, ¿ustedes aprueban este decreto? No, el rey sacaba el decreto y punto. ¿No estás de acuerdo? Entonces te vas a hacer mi reino. ¿Ya? No, pero hoy hay casas donde la autoridad se negocia.
Con el niño de 5, de 6 años, mijito, ¿usted le parece bien? ¿Aló? No, hermano, hay un momento en que nuestros hijos crecen y ellos toman las propias decisiones, eso es cierto. Claro, nosotros no vamos a... Pero hay decisiones en las que como padres o madres tenemos todo que ver. No me quiero acostar a las 11 de la noche, no me quiero acostar y ahí viendo canales, hermano. Y, bueno, yo me voy a acostar, luego a apagar la televisión, le dice, usted se va para allá y lo deja solito ahí, viendo quién sabe qué, hermano, a esas horas de la noche. Y después te preguntas por qué tu hija o tu hijo es así. ¿Alguien está aquí oyendo, Carácter de Cristo, hermano. Usted sabe que Cristo puso en orden todas las cosas. Que tenía autoridad, nadie se levantó contra él. Llegó al templo un día y estaban todos vendiendo, hermana, y lo habían vuelto una plaza de mercado. Pero Jesús, escuche, Jesús no se enojó porque estuvieran vendiendo, porque eso era la costumbre. Ahí vendían las palomitas, el trigo, las ofrendas, el cabrito, el buey, según la capacidad. La gente llegaba al templo y a las afueras del templo había un mini mercado para comprar la ofrenda que tú llevabas. Pero Jesús no se enojó por eso. La Biblia no dice que Jesús se enojó porque estaban allí ellos vendiendo, esa era la costumbre. Jesús agarró un látigo y empezó a golpear las mesas de todos diciendo, mi casa ha sido casa de oración llamada, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones, cambiaron el propósito. ¿Para qué haya sido levantada? Para orar, pero ¿qué la habían vuelto? Negocio. ¿Aló? Por eso agarró un látigo y los sacó a todos. Para poner en orden para qué había sido establecido ese lugar. Y la Biblia dice en Zacarías y Malaquías que ya no traían lo mejor, el cabrito de un año, la oveja más engordada, el buey mejor, no. ¿Sabes qué habían hecho los que vendían? Esto se quebró una patita, se da muy barata, mírenla. ¿Cómo es para Dios? Él no se da cuenta. Hable con el sacerdote tal, él se la paga. ¿Aló? Así se hacían. Mira, Zacarías y Malaquías. Se habían corrompido ellos, hermano. Se habían corrompido. ¿Cuántas veces nosotros hemos negociado por falta de carácter, hermano? Y no hacemos las cosas como Dios dice, sino como la gente quiere. Y si hay un orden establecido, hermano, por Dios, el orden no se negocia. La autoridad no se negocia, hermano. Porque cuando hay autoridad, cuando hay un orden establecido por Dios, el que viene allí, hermano, tiene que someterse a ese orden. ¿Sí? Hay mucha gente que piensa que Dios se somete a lo que yo quiero. No, yo tengo que subir a donde Dios quiere. La Biblia está llena de ejemplos. Subieron al monte, fueron al monte, se acercaron al monte, estaban en el monte, llegaron al monte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces cuando nos damos cuenta de esas cosas, hermano, cuando nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo en nuestra vida y no hemos desarrollado el carácter que Cristo quiere en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos hemos vuelto personas incrédulas, personas temerosas, personas inseguras, personas que no tienen la capacidad del compromiso frente a la palabra y frente a Dios. El Rey Jesucristo enfatizó la importancia de poner en orden. ¿Por qué no salen afuera? El Rey Jesucristo enfatizó la importancia de poner en orden nuestros pensamientos. En Lucas 6, 43 y 45 Jesús habló de lo siguiente, miren. Pues hay que poner en orden lo que hay en nuestro pensamiento. ¿Cuánta gente hay que está alabando, adorando a Dios, pero no están en realidad? Realmente están por allá pensando. Y hay una prioridad aquí que Jesús habló. Colócame el versículo, Lucas 6, 43 y 45. Quiero leer este pasaje. Mire, Jesús habló del carácter en forma de este ejemplo, del fruto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
Verso 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Qué significa esto? Esto nos habla del carácter. A usted lo conocen ¿por qué? ¿Por qué? Mire, es tan tremendo lo del fruto que algunas personas más los conocen por el apodo. Y el apodo dice más del carácter de la persona que el mismo nombre. Porque esa es la reputación que usted se ha hecho. Cuando todos venimos delante de la presencia de Dios, entendemos que cuando nos encontramos con Dios hay una transformación en nuestro carácter. Cuando Jacob se encontró con Dios, Dios le cambió la identidad. Dios le cambió enteramente la reputación. Abraham, antes de que fuera Abraham, Dios le tuvo que dar una palabra y le dijo, ya no serás Abraham, serás Abraham. A Jacob, Dios le dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, ya no serás el engañador, ya no serás el suplantador, ya no serás el torcido, el que de los negocios sucios, chuecos. Israel será llamado. A Gedeón igual, ya no se dirá más tu nombre Gedeón, serás Jerobal. ¿Ah? Entonces Dios cambia el carácter o no cambia. Pero cuando tú te acercas a Dios y asumes la palabra y caminas en esa palabra, tu carácter es transformado. A Simón Pedro, Jesús le dijo, Simón, no serás más Simón, Pedro. Y desde ahora te digo, tú eres Cefas en hebreo y Petro en griego. A Saulo de Tarso, ya no fue Saulo de Tarso, fue Pablo. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, o de su carácter también. Corazón, mente, espíritu, carácter, son sinónimos. Del buen tesoro de su corazón, ¿saca qué? ¿Saben dónde se conoce a la gente? ¿En qué momento de su vida Jesús conoció a sus discípulos? ¿Ah? ¿En qué momento Jesús conoció a los suyos? Cuando todos salieron corriendo, hermano. Ahí conoció Jesús quiénes eran y ahí conoció el carácter. Por eso Él tuvo que venir una vez más hacia ellos. Y luego le dio una palabra a Pedro. Le dijo, Pedro, tú tienes algo que hacer. Y tú vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos. Desarrolla el carácter en ellos. La paternidad, escúchame hermano, la paternidad de Dios, la paternidad espiritual es lo que nos ayuda a moldear el carácter de Cristo en nosotros. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Escuche, porque parte del carácter está aquí, porque de la abundancia del corazón ¿qué habla usted entonces? Porque ahí está el reflejo del carácter, también están las palabras. ¿Cómo usted le habla cuando está solo con una mujer enfrente? ¿Cómo usted le habla a esa mujer? Es parte del carácter. Porque si su corazón es bueno, entonces usted va a ser una persona firme, sin mala intención. Cuando usted está solo, por allá en lugares donde no lo conocen, ¿qué habla? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? Aquí dice la palabra del Señor que el reflejo del carácter también está en el fruto que se da. Y sabe que en Cristo la gente nos busca por el fruto que tenemos. A usted la gente debe buscarnos por el fruto de Cristo que hay en usted. Porque el árbol bueno da fruto bueno. Y porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Jesús dijo, mas vuestras palabras sean sazonadas con sal. A lo mejor no se entiende eso, hermano.
Inmediatamente usted se imagina un plato de sopa insípido, o un pedazo de carne asada sin sal, como en mi casa. Pero cuando el Señor dijo que tu palabra sea sazonada con sal, significa que la palabra que sale de tu boca sea para preservar, no para apartar, no para dividir, no para sacar, no para envenenar, no para ensuciar el nombre, la reputación de alguien. ¿Alguien está entendiendo acá? Eso significa que la palabra sazonada con sal produzca el efecto de preservación que produce la sal. ¿Sabes que hay palabras que antes que unir dividen? ¿Cuántas veces se dicen en tu casa? ¿Para qué te conocí larga? Ya me lo decía mi madre. Ustedes no me sirven para nada. ¿Ah? Aleluya. Aquí se hace lo que yo diga. Entonces necesitamos entender, hermanos, que el carácter nos ayuda también a declarar la palabra de sabiduría. Escuche, el carácter de Cristo en nosotros nos ayuda a declarar la palabra de sabiduría sobre los que nos rodean. Mire, aunque Jesús muchas veces habló en tono fuerte, porque en una ocasión le dijo Jesús a los judíos, vuestro padre es el diablo, ¿se acuerdan? Pero ellos se lo merecían. ¿Sabes por qué le digo que se lo merecían? Porque ellos no estaban dando el fruto que debían dar. Por eso Jesús les dijo, si ustedes hubieran salido de Dios, me amarían a mí porque yo de Dios salí. O sea, tendríamos la misma identidad. Pero ustedes no pueden decir que vuestro Padre es Dios y vuestro Padre es Abraham y quererme matar. ¿Ves? Eso se llama incoherencia. Usted no puede hablar de santidad, usted no puede hablar de autoridad, usted no puede hablar de amor si sus obras no son afines, acordes a lo que usted está declarando. Usted, mire hermano, si usted no es una persona de carácter de Cristo, no diga que es cristiano, no nos hagan quedar mal. ¿Están de acuerdo, hermanos, conmigo? Diga conmigo, no nos hagan quedar mal. No diga que es cristiano. Si usted anda insultando, maldiciendo, diciendo malas palabras, enamorando por allá donde no lo ven, con las dalilas, con los dalilos, no diga que es cristiano. Porque a lo mejor, hermano, ¿qué tal que yo encuentre por ahí y le tengo que decirle, vuestro padre es el diablo? ¿Ven? Entonces, la verdadera transformación, escuche, la verdadera transformación ocurre cuando desde nuestro interior hacia el mundo exterior Dios hace la obra en nuestro corazón. Vamos a Números capítulo 13, versículo 17. Números 13, 17. Voy a leer este pasaje. Yo voy a hablar desde el primer principio para desarrollar el carácter. Y vamos a dejar hasta aquí. Aquí está la historia cuando Moisés escogió unos hombres, unos varones que eran príncipes, escúcheme. Eran representantes de todo el pueblo y de cada tribu escogió uno. ¿Por qué los escogió? Seguro por su capacidad, por su intelecto. Los escogió tal vez por su carácter, según lo que Moisés miraba. Y a esos 12 los envió Moisés a reconocer la tierra donde ellos iban a entrar a poseer. Y entonces aquí está la historia, aquí está la orden de lo que Moisés les dijo a estos hombres que hicieran. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Verso 18. Y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso. Verso 19. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? Verso 20. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril,
si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Verso 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehoboth, entrando en Hamat. Escuchen. Lo que Moisés les envió a decir es que miraran cómo. Cuando se habla de cómo, significa vayan y miren la estrategia, ¿ok? ¿Cómo? Significa la forma como usted va a hacer algo. ¿Estamos acá? Lo que Moisés les dijo entonces, vayan, analicen todo y creen una estrategia. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo son los cultivos? ¿Cómo se comportan? Vayan a ver qué cultura tienen. Vayan a ver cuál es el carácter, qué hace la gente, cómo son todos ellos. Eso es lo que Moisés les mandó. Primer principio entonces. Primer principio. La actitud que usamos al iniciar una relación, un proyecto, o fijarnos un propósito o una meta, determina si lo vamos a concluir o si lo dejaremos a medio terminar. Entonces, ¿cuántas veces por falta de carácter usted dice, pastor, enséñeme a tocar guitarra? Y yo me creo el cuento, ¿no? Y me empiezo a enseñar y me deja tirado en el camino. Pastor, voy a empezar un curso de pintura. Y empieza el curso de pintura. ¿Cuántos meses dura el curso? 6 meses. A la primera semana, no, ya no quiero. ¿Cuántas veces dice usted en su casa? Hoy sí voy a organizar esto, voy a poner orden, voy a pintar. Y le da 3 brochazos y dejó allí. Y luego queda un monumento a lo que no pudo hacer. Eso es por falta de carácter. Decía un hermano en aquellos años, siempre que se desanimaba en algunas oportunidades, y le decía yo, hermano, ¿y qué hubo? ¿Qué pasó? No, pastor, me decía, ahora sí, con más fuerza voy. Y mentira. Con más fuerza iba al fracaso. Directo, nunca avanzó, hermano, nunca pudo hacer nada de lo que se comprometió. Mire, estos espías recibieron un encargo, recibieron una orden, recibieron una misión. Vayan a la tierra, vayan, examinen, vayan, dense cuenta, miren cómo es todo. El problema con mucha gente hoy es que cuando empiezan algo y no lo terminan, es porque no han aprendido a someterse. Escúcheme. Porque usted y yo debemos someternos a las reglas que nosotros mismos decimos. Si usted como un hombre en la casa pone una orden y usted mismo no la cumple, usted es un injusto. Usted es un injusto. Y usted no sabe gobernar su propia casa. Por eso luego tus hijos se levantan en rebeldía, porque tú eres un injusto. Pero cuando usted coloca normas en su casa, leyes en su casa, y usted mismo las respeta y se cumple, usted es una persona justa, y Dios respalda al justo, Dios respalda al verdadero, Dios respalda al que está alineado con la voluntad de Dios. Mire, si usted se da cuenta, en la palabra de Dios vemos un Dios que se ha sometido a los estatutos que Él mismo estableció. ¿Por qué Dios sencillamente no interviene en la tierra? Porque la Biblia dice que la tierra fue dada al hombre. Por eso es que Dios necesita una persona obediente para que el reino venga. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no puede sencillamente intervenir en el mundo y ya? ¡Claro que Él puede! Él es soberano. Pero Él ha decidido someterse a lo que Él mismo instituyó y estableció desde el principio. Por eso la Biblia le llama a Él es el juez justo. Él es el juez de toda la tierra. No hay iniquidad, no hay maldad, no hay ninguna incoherencia en Él. Él se somete a lo que Él mismo ha establecido. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, vamos a orar. Les voy a pedir que estén sobre sus pies, por favor.